conociendo sobre pedagogías críticas y decoloniales. Buenas tardes. Las pedagogías críticas y decoloniales buscan profundizar en diversos aspectos de orden histórico, reflexivo y práctico en torno a los desarrollos que ha adquirido la educación, para asimismo sedimentar rutas de acción que propendan por la transformación de prácticas, saberes y discursos. La pedagogía crítica es una orientación de la pedagogía que sostiene que la enseñanza no es un proceso neutral ni descontextualizado, y de hecho tampoco debería pretender serlo. La pedagogía crítica, si bien sabemos, tomó su origen en la escuela de Frankfurt. Las ideas dentro de la pedagogía crítica fueron desarrolladas profundamente por varios filósofos americanos, siendo sus máximos referentes el brasileño Paulo Freire, el canadiense Peter McLaren y el estadounidense Henry Giraud. Estos mismos fueron inspirados en la propuesta filosófica de Karl Marx y comparten la importancia de enseñar a los estudiantes a involucrarse en lo que sucede a su alrededor, a no aprender de forma pasiva y aplicarlo en su ámbito social. Hoy conoceremos más a fondo sobre este tema, pedagogías críticas y decoloniales, ya que tenemos en este espacio invitados especiales, los cuales nos darán mayor claridad en torno a él. Ángela, hablemos un poco de historia para conocer más acerca del tema. ¿Cómo fue la educación en Colombia en los siglos XVI al XX? Feliz día, es un gusto estar con ustedes. Bien, les comento que a partir del siglo XVI hasta el siglo XX se produce un floreciente periodo de evolución industrial a nivel mundial. En Colombia, algunos sucesos históricos que los direccionaron fueron: en el año 1730, los jesuitas entran en este territorio trayendo consigo la evangelización y el café. De igual forma se produjo un significativo avance de la manufactura, la indemnización del Canal de Panamá y algunas inversiones del exterior favorecieron a esas transformaciones. Por otro lado, el rol protagónico de los jesuitas en la educación inicia con la instalación de los colegios, seminarios, que posibilitaron la formación teológica y religiosa, dando como resultado el origen de las universidades en Colombia. El surgimiento de las universidades, las cuales en sus inicios son originadas por partes de las comunidades religiosas que hacían presencia en el país, como los padres dominicos y los jesuitas, Am Melo 2017. De este modo, la historia, la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVII hasta el siglo XIX. Trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. En efecto, la influencia de la Ilustración y de la Revolución Francesa en el siglo XVII sentaron precedentes para que se diera una innovación en la educación. Es así como en el siglo XX aparecen las doctrinas utilitaristas por Jeremy Bentham. Gracias, Ángela, por tu intervención. Seguimos con otra invitada del día de hoy, Yasmín Ibargüen. ¿Cómo la pedagogía crítica influye en la escuela actual? Buenas tardes, gracias por la invitación a este espacio. Claro que sí, uno de los cambios en este periodo histórico en el ámbito educativo se emerge en la escuela nueva y activa. Con estas toman fuerzas distintas competencias pedagógicas emergentes. Cabe notar que con esta desplazamos el método tradicional, que significa método y orden. Fue impulsado al final del siglo XVI y comenzó en el siglo XVII. En este método el estudiante se centraba en memorizar información. La disciplina y el castigo era fundamental. De esa manera el estudiante progresaba. El docente era el único que tenía intervención. El estudiante no tenía participación alguna. De esa forma, podemos decir que sí hubo un buen resultado en este cambio con el método en la escuela nueva, debido a que la educación llegó a todas partes y la relación maestro-alumno mejoró de gran manera, teniendo en cuenta que la educación debe ser transformadora y se adapta de acuerdo a las capacidades y necesidades del estudiante. Otro cambio importante, obviamente, fue la nueva tecnologías y recursos en línea. También se incorporaron procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el cambio de la globalización de la educación se volvió más global con programas de intercambio y la creación de universidades internacionales.
Yasmín, ¿qué nos puedes decir sobre la siguiente pregunta? Mencione algunos cambios o resultados que influyeron en el proceso de la educación en el siglo XIX y XX. Perfecto. Claro, la pedagogía crítica es una teoría educativa que se basa en la crítica social en la escuela actual. Influye de varias maneras, entre las más significativas se encuentran: fomenta el pensamiento crítico, fomenta la participación activa, promueve la justicia social y obviamente valora la diversidad cultural como las diferencias individuales de género, de razas, entre otras. En resumen, la pedagogía crítica influye en la escuela actual al promover el pensamiento crítico, la reflexión, la participación activa, cuestionamiento, análisis de la información y el reconocimiento de la diversidad, lo que ayuda al estudiante a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, analítico, reflexivo y a no captar pasivamente lo que les enseña. Esto contribuye al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y plural. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Yasmín, por tu intervención. Tengo otra pregunta para Ángela. Ángela, hablemos un poco ahora acerca de la educación en el siglo XXI. Bien, según Gerardo León Guerrero 2004, invita a que la competitividad no lleve al olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la paz. El autor considera esas columnas constructivas pedagógicas necesarias para desarrollar en los PEIs, atendiendo a las exigencias de este mundo globalizado. Por este motivo, en la institución educativa Gabriela Mistral del Carmen de Bolívar se promueve la modalidad empresarial, donde los estudiantes tienen la oportunidad de preparar diferentes tipos de menús y luego venderlos a precios asequibles, con el fin de contribuir notablemente con la economía de la familia y de esta forma ir a la vanguardia de los cambios significativos por los que atraviesa el mundo en general, siendo estos pilares formativos a tener en cuenta en los proyectos educativos institucionales, nacionales, en sintonía con las demandas mundiales. Gracias por la invitación. Tenemos el último invitado en el día de hoy, al profesor y maestrante de la Universidad Iberoamericana, Fabián Forero. Profesor Fabián, para finalizar con este encuentro del día de hoy, le doy la calurosa bienvenida y quisiéramos escuchar su valioso aporte frente a los siguientes cuestionamientos. ¿De qué manera podríamos abordar la situación educativa colombiana desde el siglo XVI hasta el siglo XXI? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Establecer una opinión clara acerca de la evolución educativa en Colombia debemos retomar desde el siglo XVI y XVII, con el origen de las universidades a manos de las comunidades religiosas que se encontraban en esos tiempos en nuestro país, entre ellos los dominicos o dominicanos y los jesuitas. Como primer centro educativo universitario colombiano tenemos la Universidad Santo Tomás, en la ciudad capital de Santa Fe de Bogotá de 1850. Y luego tuvimos la formación y creación de la Universidad Javeriana en 1622 para dar pie en adelante a varios centros educativos como la San Buenaventura 1747 y la San Nicolás de Mira. Tengo otra pregunta para usted. ¿De qué manera y con qué criterios se organizó la educación pública primaria? Buenas tardes. Todo parte desde la premisa que la educación es el primer paso para la transformación de la sociedad. Una educación a la que todos los ciudadanos tengan derecho y esta pueda ser garantizada por los estados. Inicialmente se promulgó para organizar la educación pública que habría sitios o aulas en las cuales varios niños podrían estudiar, aprender o al mismo tiempo esta educación era financiada por los municipios, quienes administraban y pagaban a los docentes mediante muchas reformas de estados y leyes que buscaban cuidar y perseverar la educación como derecho fundamental. Portugal se convirtió en el primer país iberoamericano en crear una enseñanza a nombre de gobierno que abarcaba no solo a la universidad, sino también primaria y secundaria.
Debemos abordar el tema económico, que ha sido crucial en todos los países latinos en temas de educación, dado que se han priorizado los recursos en gastos de guerras, extracción de nuestros recursos naturales y poco en inversión social. La preparación y formación de los docentes también marcó una pauta en las políticas de cada estado. Cada vez se fueron necesitando más docentes y con mejor formación. Empezaron a crearse carreras afines como la pedagogía, las ciencias y otras ramas pedagógicas que aún se mantienen y han dado gran aporte a la sociedad. Desde estas intervenciones que hicieron los invitados en este espacio, queda claro entonces que se puede percibir que no es lo mismo hablar de una historia de la pedagogía que de una historia de la educación, pues ya se pueden asimilar unas vitales, amplias y también sutiles diferencias, de tal manera que desde las mismas se pueden anotar desarrollos históricos que interpelan las configuraciones y comprensiones que tenemos en la actualidad. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuerda que estuviste en tu espacio conociendo sobre pedagogías críticas y decoloniales. Hasta pronto.